hemos tenido presión en nuestra vida, en cada circunstancia, y hemos tenido que inclusive tomar ciertas decisiones bajo esa presión. Pero ¿saben? Tenemos presión, por ejemplo, en el trabajo, presión por un proyecto, por algo que tenemos que hacer, por algo que se tiene que entregar, y hay a veces cierto asedio, por así decirlo, ¿verdad? De aquellos que nos meten bajo presión en las circunstancias en la vida. Y estar bajo presión es precisamente una exigencia que, aunque sepamos hacerlo, el estar bajo presión nos aturde. De repente hasta nos puede bloquear la mente y estresarnos. Se ha sentido bajo presión que quiere aventar todo por allá y ya no quiere hacer nada y decir, ya no quiero, ¿verdad? O solamente me ha pasado a mí. Yo creo que a la mayoría de seres humanos hemos llegado a tener ese tipo de circunstancias en la vida. Y le quiero decir esto por lo siguiente, porque en la Biblia hay hombres y mujeres que estuvieron bajo presión. Pero déjeme decirle algo, la presión o estar bajo presión ahora en usted o en mí o en aquel que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, no es para que nos bloqueemos, no es para que podamos nosotros deprimirnos, etcétera, etcétera, porque ahora la Escritura dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo? Cuando hemos decidido aceptarle a Cristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador. La Biblia dice que ahora somos llamados, hechos hijos de Dios. Amén. Y que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para predicar el Evangelio. Primera de Pedro 2:9. Y le digo que la presión de que las cuentas, por ejemplo, no salen, ¿verdad? En las finanzas, la presión de que las cuentas no salen para el pago de los empleados en la empresa, el negocio, de los hijos, para las medicinas de un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Son ciertas circunstancias que nos meten bajo presión, deudas, entre otras cosas más. Y en la vida estamos expuestos siempre a estar bajo presión en diferentes circunstancias. La clave para no enloquecer y cometer los menos errores posibles que perjudiquen nuestra vida o la es el cómo vemos las cosas. ¿Desde qué punto de vista tú y yo estamos siendo objetivos ante aquello de lo que nos está pasando en la vida? Porque, ok, podemos estar bajo presión, ¿verdad? Y esa presión no va a hacer que cambien las cosas, sino en el que tú, o en la manera en la cómo tú y yo veamos las cosas. Les explicaba en algún momento y en alguna ocasión les platiqué cuando me tocó ir a Ecuador a predicar el Evangelio por allá, y les daba una enseñanza que en algún momento pude enseñarles aquí. Y les decía que nuestros problemas o las circunstancias que pasamos en la vida son de este tamaño. Mire esto. ¿Cómo ve usted esta tapa de ahí de su lugar? ¿Cómo la ve? Pequeña, ¿no es así? Pero cuando nosotros le damos más enfoque a aquello que nos está metiendo presión, es como si nos acercáramos esta ficha a los ojos y de repente vamos a ver nada más la ficha. Y no porque sea grande, sino porque está robando toda nuestra atención. Cuando las circunstancias en la vida nos meten bajo presión, precisamente hacen eso. No es que no se pueda resolver, sino que vemos tan grande la crisis, vemos tan grande la enfermedad, vemos tan grande la escasez, vemos tan grande la circunstancia, que aunque no lo sea, nos roba toda la atención y ciega nuestra vista. El hecho de que tengas o no tengas un trabajo, el hecho de que tú puedas o no puedas conseguirlo pronto, no quiere decir que Dios no vaya a ser tu sustento.
La Biblia prometió algo y dice que si tú y yo creemos en Él, Él es nuestro sustento. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que han pasado por crisis, sobre todo en este tiempo, Dios siempre ha sido fiel. ¿No es así? Porque Él es fiel, Él prometió, dice que aunque nuestro padre, nuestra madre y todos nos abandonaran, Él nunca nos abandonaría. Entonces, las presiones en la vida debemos de verlas en un ámbito bíblico. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto de lo que estamos viviendo? Porque mira, normalmente como seres humanos vemos las cosas de nuestra propia perspectiva, pero el Señor nos enseña que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces yo no ando por aquello que está pasando, yo no me dejo llevar por aquello que el mundo me está presentando, sino por lo que Dios ya dijo en su palabra acerca de nosotros. Cuando tú y yo tenemos esa perspectiva, entonces vamos a alejar la ficha del ojo y vamos a darle el lugar al problema que le corresponde, que es menor a lo grande que es Dios. Porque más grande es Dios, la Biblia nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él es mayor. Entonces, en la vida estamos expuestos siempre a estar bajo presión en diferentes circunstancias. La clave, vuelvo a repetirle, para no enloquecer o cometer los menores errores posibles en la vida que nos perjudiquen a nosotros y a la familia, es el enfoque que nosotros le damos a la circunstancia. Ese es el enfoque. Te explico. Si ves las cosas de manera natural, las verás siempre como un aprendizaje y dirás como la mayoría de la gente en el mundo que no tiene a Cristo, que no conoce de Jesús, dice, ok, pero no me vuelve a pasar, ya aprendí. Y mira, no es que eso sea malo, porque de los errores se aprenden. ¿No es así? ¿Has oído quienes dicen eso? Y lo hemos dicho en algún momento en nuestra vida. Y no es que esté del todo mal, pero, ¿sabes? Justifican o justificamos muchas veces una mala acción en nuestra vida que casi siempre se vuelve a repetir. No vuelvo a pasar, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Yo no sé quién haya podido en la vida o quién haya sido vicioso en la vida, pero si alguien fue vicioso, y no lo digo con orgullo, lo digo por testimonio de que Cristo cambia la vida de la gente, ese soy yo. Y en algunos momentos en la vida nosotros dijimos, no lo vuelvo a hacer, y lo volvíamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay remordimiento, y cuando hay remordimiento no cambia la gente. Por eso, cuando hay arrepentimiento, dice la Escritura, que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Y aquel que se arrepiente es alguien que no lo vuelve a hacer. Entonces, si alguna vez en la vida hemos vuelto a cometer los mismos errores, es porque no estuvimos arrepentidos. Es como aquel que engaña a su esposa, ¿verdad? Y dice, ya no lo vuelvo a hacer, y lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque no ha cambiado, no ha habido un arrepentimiento, tiene remordimiento. Y no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. El remordimiento nos lleva a hacer las mismas cosas solamente con un espacio de tiempo. Pero el arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar? Necesitamos a Cristo. Las presiones en la vida nos van a hacer tomar decisiones como todo el mundo toma decisiones. Eso hacen las presiones en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, no actuamos bajo una emoción, ni siquiera bajo lo que vemos, sino bajo lo que nosotros sabemos y en quien creemos, que es en Él. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Vuelven a robar porque el que no tranza no avanza, ¿verdad? Vuelven a ser adúlteros porque ¿cómo él no va a tener amantes si todo el mundo tiene amante?
vuelve a embriagarse, a drogarse y sienten que lo tienen bajo control y cuando quieren cambian de manera de vivir. Ese tipo de gente no se da cuenta que todo en esta vida es espiritual. Por lo tanto, tengo que discernir, o sea, identificar qué está provocando que yo actúe así para poder hacer los cambios pertinentes, porque de lo contrario me autodestruiré. Así va a pasar y se va a repetir y se va a repetir y llegamos a la conclusión, algunos a decir, yo creo que no puedo cambiar y nunca voy a cambiar. Pensamos que no tenemos el derecho y a veces nos sentimos, lo digo por experiencia propia, tan sucios que cómo Dios nos va a perdonar si es que existe un Dios. Entonces, todas estas malas acciones y más son una influencia espiritual. Y esa influencia es lo que me presiona para que yo actúe con maldad, aunque parezca placentero. Porque vamos a ser honestos, el pecado es placentero, es agradable, le agrada a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Y es que este tipo de cosas la gente del mundo o la gente normal las llama buenas. Miremos la palabra de Dios en Isaías 5:20, versión traducción lenguaje actual, aquí se las van a poner en la pantalla. Isaías 5:20 dice la escritura, mire ahí, dice, qué mal, está hablando Dios, dice, qué mal les va a ir a ustedes. Dicen que lo malo es, ¿qué cosa? ¿Cómo dicen? Bueno. Y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Verso 22 dice así, dice, qué mal les va a ir a ustedes. Y mira lo que dice Dios, ve. Dice, para beber vino y mezclar licores son unos campeones. Verso 23, pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Verso 24 dice así, rechazan, ¿qué cosa? ¿De quién? Rechazan las enseñanzas de Dios porque quien vive haciendo todo lo que ya mencionamos, lo menos que quiere es saber que hay un Dios. Rechazan las enseñanzas del Dios Santo de Israel, desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes quienes hacen esas cosas. Dice, serán como plantas que se pudren de raíz y sus flores se convierten en polvo. Y aquí nos está hablando de algo, iglesia, la escritura nos está hablando del infierno, porque así como existe el cielo y Dios y Cristo han preparado una casa para ti y para mí, así también existe el infierno, es real, es real. Entonces aquí nos está hablando del infierno para aquellos que no cambian su manera de vivir y los que rechazan al Dios santo y perfecto. También nos habla de mandamientos, ¿verdad? Eso dice la escritura aquí en lo último. Nos habla de mandamientos para aquellos que rechazan y que no hacen los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es eso? Éxodo 25 al 17. Éxodo 20, 15 al 17. Dice la escritura así. Mire ahí. Dice, Dios está diciendo esto, estos son los mandamientos. No roben, no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, o sea, envidia. Dice, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Entonces, la presión, mis amados hermanos, la presión de esta vida nos lleva a tomar esta clase de decisiones equivocadas que desagradan a Dios y que al final el resultado será trágico. Ese será el resultado.
Pero mira la promesa para aquellos que se arrepienten y deciden cambiar de vida sin importar la presión de la sociedad, sin importar la presión de un gobierno, sin importar la presión de nadie, ni la influencia de nadie, ni del diablo mismo, si fuera así, que presiona para destruirnos. Porque recuerde que la misión del diablo es robar, matar y destruir. Y las formas son muchas. Santiago 1:12 nos enseña la escritura lo siguiente. Santiago 1:12 dice: al que soporta las dificultades, mire esto, al que soporta las dificultades, Dios ¿lo qué? Lo bendice. Y cuando las supera, las dificultades, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuántos amamos a Dios? Estamos seguros entonces que pase lo que pase en el mundo y la presión que el mundo o que el diablo está generando a través de un gobierno corrupto, no va a hacer que tú y yo perdamos este premio de la vida eterna, porque somos gente que soporta cualquier tipo de prueba y circunstancia, cualquier tipo de dificultad. El que soporta, dice la Biblia, el que soporta tendrá como premio la vida eterna. Entonces, en Cristo Jesús, hermanos, ahí hay salvación. No hay otro nombre en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra en el cual podamos ser salvos. Lo que la gente afuera manifiesta con todas las malas acciones es la necesidad que tiene el mundo de Dios. Porque muchos de nosotros éramos así como estoy leyendo aquí, o peores. O sea, nadie nos damos golpes de pecho por aquello que es malo. No, Señor, pero sí entendemos que en Cristo hay salvación, hay bendición y hay vida eterna. Entonces, no te dejes llevar por las presiones de este mundo corrompido o corrupto. Jesús nos ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida. Y si tú estás aquí, sea por primera vez o no tengas la convicción real de que Cristo existe o de que Dios existe, o necesites cambiar ciertas áreas en tu vida, déjame decirte que en Cristo está la solución. La Biblia nos enseña que en Cristo hay vida eterna, hay salvación y hay cambio de vida. A veces pensamos que como vivimos bien, pero la presión de la sociedad, del cómo es este, del cómo es el otro, de cómo son en el trabajo, y a veces el ser humano como es tan sabio, porque Dios nos hizo así, y tan inteligentes, tenemos la capacidad de adaptarnos a la gente con la que convivimos. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo creo que sí, a muchos o a la mayoría cambiaba su manera de ser dependiendo de con quién estuviera. Y como fueran ellos, éramos nosotros o es la gente. No quiero decir todos, pero sí alguna gente con falta de identidad propia, con falta inclusive de cariño, porque como el mundo se lo da, entonces es como le está exigiendo la sociedad. Pero revisemos una historia que es el tema central de lo que quiero enseñarles. Y vamos a Daniel capítulo 3. Acompáñenme a Daniel capítulo 3. Y quiero hablarle de tres jóvenes porque hoy en día, sobre todo la juventud, piensa que como vive bien. Y mira, no es por juzgar, te vuelvo a repetir, yo fui joven, sigo siendo joven, pero fui como ellos pensando que pues estaba bien lo que el mundo hace, está bien como la gente vive en el mundo. Y veamos aquí a tres jóvenes que no se dejaron llevar bajo la presión de una sociedad ni del diablo mismo. Daniel capítulo 3, versículo 1, cuando lo tenga me dice usted amén. Traducción lenguaje actual, leo para usted Daniel 3:1, dice: el rey Nabucodonosor, es una historia real, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. Mire esto,
una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho, y fue puesta en el valle de Dura, que está en la provincia de Babilonia. Verso 3 dice: para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció, dijo lo siguiente: hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, miren las instrucciones de un rey, de un gobierno, algo similar a lo que está haciendo el gobierno el día de hoy con las iglesias, con la adoración a Dios y a los cultos, entre todo lo que está aconteciendo. Dice: en cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer, un ídolo. Dice: quien no se incline para adorar a la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. Esa era la amenaza y la presión que estaba metiendo el rey Nabucodonosor a todo un pueblo. Quien, cuando suenen los instrumentos, quien no se postre y no adore a la imagen que el rey ha hecho, al ídolo, a la estatua, los vamos a meter en un horno encendido. Verso 7 dice: y así fue, en cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Pero como los judíos, en este caso representan el pueblo de Dios en nuestra actualidad, aunque no somos judíos, pero somos hijos de Dios, dice la escritura, no obedecieron la orden. Porque el Salmo 115 nos enseña acerca de la idolatría, nos enseña de las estatuas, de la gente de los ídolos o de las estatuas que la gente hace de barro, de oro, de bronce, de lo que sea. Y Dios nos empieza a explicar en el Salmo 115 y dice que quienes adoran a esas imágenes quedan ciegos, sordos y mudos. Salmo 115. Y sus hacedores y quienes en ellas les adoran a todas las imágenes, dice, serán como ellos: tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no tocan. Pero tenemos una buena noticia: tenemos un Dios que sí tiene boca y sigue hablando. Tenemos un Dios que tiene ojos y todo lo ve. Y cualquier circunstancia en la cual se metan sus hijos, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la diferencia de creer en el Dios vivo, en Cristo, a creer en unos ídolos hechos por el hombre, que tienen ojos pero no ven. Tú ves ahí la estatua de barro hasta de nuestro tamaño y unos más grandes, pero no tienen ojos. No ven con los ojos que tienen ahí. Y esta estatua que hizo el rey Nabucodonosor era lo que le estaba exigiendo a todos los hijos de Dios y a todo el pueblo, que cuando la pusieran ahí y tocaran los músicos se inclinaran a ella. Pero los hijos de Dios, aquellos que tenemos a Cristo, dice la Biblia que ellos no se inclinaron. Y veamos el resultado. Y así fue: en cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Pero como los judíos no obedecieron la orden, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos. Mira cómo desde ahí estamos hablando de una historia de miles de años. Miles de años y ya existían los chismosos. Unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos y le fueron con el chisme, ¿verdad? En pocas palabras. Le fueron con el chisme y le dijeron: deseamos que, mira, cómo eran hasta barberos. Yo no sé si pasa, ¿verdad? Te vas a acordar, no voltees a ver a nadie, te vas a acordar de algún compañero de trabajo, de la escuela o de alguien seguramente. Y dice: deseamos que su majestad viva muchos años. O sea, fueron a barbearle al rey, a decirle cosas ahí para acusar al otro. Deseamos que vivas muchos años, pero mira lo que hacen ellos.
Dice, sabemos que usted nos ha ordenado adorar a la estatua de oro tan pronto como oigamos la música. Y el verso 11 dice, también sabemos que quien no obedezca será arrojado a un horno encendido. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando y dice los nombres de estos tres jóvenes: Sadrach, Mesach y Abednego. Para nombrecitos, ¿verdad? Verso 13 dice, al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a esos tres judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó, mire al rey, el rey le preguntó a ellos, he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad, les dijo el rey. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato les echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios, mira el rey, no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey, su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Note la confianza de tres personas que cambiaron una vida de pecado por una vida en Cristo y ahora estaban tan seguros de en quién creían que no les importaba si los arrojaban al horno ardiendo. Dijeron ellos, eso no es algo que nos preocupe. Dijeron, si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. ¿Y cuántos creemos que tenemos un Dios poderoso? Él puede hacer las cosas que para nosotros son imposibles, Él las hace posibles. Dice, pero aún si no quisiera, mira a los jóvenes, sabemos que Dios puede librarnos de ese horno y de ti también, rey, les dijeron. Pero si aún así no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. O sea, yo no sé si a usted le parece como a mí, si lo vemos de manera natural, una locura. Pero como ellos no estaban decidiendo inclinarse a la estatua, y se lo pongo ahora en la actualidad, no estaban siendo persuadidos por lo que un sistema caído y diabólico, que es lo que estamos viviendo hoy en día con todo lo que está pasando, y que detrás de todo ello se los he dicho y enseñado bíblicamente, se está gestando un nuevo orden mundial y económico. La gente, el diablo, porque existe el diablo, déjeme decirle esto, está orquestando un gobierno. Detrás del gobierno que ven nuestros ojos hay un gobierno celestial y diabólico que está influenciando a un gobierno mundial con mucho poder para hacer un solo gobierno, una sola moneda y una sola economía. Eso es lo que se está queriendo hacer en todo lo que estamos viviendo. Por eso es importante que usted y yo no cedamos ante esa estatua, no cedamos ante eso que el gobierno quiere hacer, y que rindamos nuestra vida y nuestra confianza en Dios, porque solamente en Él estamos seguros. Sabemos que Cristo viene pronto, viene por su iglesia, viene por aquellos que confiamos en Él, y aquellos que se queden van a vivir una gran tribulación. Y no quiero ni le deseo a nadie que se quede y viva eso. Cuando nos vayamos, ¿sabe qué van a decir la gente que no quiso aceptar a Cristo? Cuando nos vayamos van a decir, ya vinieron los ovnis, tenía razón el Jaime Maussan. Pero no,
No se dan cuenta que en la Biblia y en Cristo ahí está la respuesta. Y estos hombres entendieron que sea que murieran en el horno o no, no iban a ceder ante un gobierno corrupto. Y que sobre todo su vida fue una vida nueva en Cristo. Dice, pero aún si quisiera hacerlo, si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua de oro. Y mire el verso 19, ayúdenme ahí por favor. Verso 19 dice, cuando Nabucodonosor oyó esto, la respuesta de los tres jóvenes, y mandó que calentasen, se enojó mucho con los tres jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Dice, los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego. Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta. Nota esto. Pero el horno estaba demasiado caliente, así que al momento en que arrojaron a los tres jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Wow, ve esto. Los hombres cargaron a aquellos jóvenes y cuando aventaron a los jóvenes, el fuego alcanzó a aquellos sirvientes del rey y los mató. Pero ve esto, el verso que sigue dice, los jóvenes en cambio cayeron al horno atados. 4. Cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros. Aquí viene lo bueno. Mira al rey, preguntó, me parece que los jóvenes que echamos al horno eran, ¿cuántos eran? 3, y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Y el 25, entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo 4? O sea, la pregunta del rey es, echamos 3, los echamos a un horno de fuego, los que los echaron se murieron y estos ahora no solamente están desatados, sino que ahora no son 3, sino que veo 4. Todos ellos están desatados. Verso 25, entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto joven parece un ¿qué? Porque sabe algo. En el Antiguo Testamento, cuando nos habla de que el ángel de Jehová se apareció a sus seguidores, nos está hablando de Cristo. Es una teofanía o una cristofanía, quiere decir una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, fuera de tiempo, por así decirlo. Pero al final sabemos que Él fue, Él es y será, que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Amén. Y que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el meollo del asunto es el siguiente: 3 jóvenes bajo presión por un mundo, por un sistema corrupto, estaban confiados en aquel que no veían, pero creían. Y te tengo una buena noticia, iglesia, porque ese que no veían, pero creían en Él, es en el mismo que tú y yo creemos y no vemos, pero sabemos que es poderoso, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, como ellos no cedieron al sistema del mundo, dijeron, ok, rey, no vamos a adorar lo que tú quieres. Nuestro Dios nos puede salvar, pero si no quiere, de todas maneras no lo vamos a hacer.
Entraron al horno de fuego y dice la escritura que entonces el rey quedó perplejo porque no encontró ya a 3, sino encontró a 4. Quiere decir, y nos enseña la Biblia, que Dios, Cristo, está con nosotros aún en los momentos más difíciles que tú y yo podamos pasar. Estos jóvenes estaban en el horno de fuego, estaban a punto de morir. Dime quién en lo natural, si se metiera al fuego, no se quema. Y esto no es una historia ficticia, quiero que lo sepas, es una historia real, es verídico. 3 jóvenes echados al horno de fuego por no querer ser como todo el mundo era, por no querer seguir siendo pecadores y estar adorando a un ídolo. Ellos no se dieron, sin embargo fueron arrojados. Y te tengo una buena noticia. Fueron resguardados por el cuarto. Dice la Biblia, lo que estamos leyendo, que ellos se pasearon en el fuego. Eso nos enseña que confianza en Dios, aquello malo que podamos estar pasando, cuando entendemos que Dios está ahí con nosotros. El autor de los Salmos también dijo algo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré? Si estuviera en el mismo infierno, ahí estás tú. Porque Dios es omnipresente. Él está en todos lados a la vez. No podemos huir de Él. Y entonces ellos se pasearon, dice la escritura, en el fuego. Y ese paseo, mis amados hermanos, damas y caballeros, es lo siguiente: es que en cada circunstancia difícil que tú y yo nos encontremos, con Cristo, aquello que es difícil va a ser como un paseíto. Pero cuando estamos sin Cristo, el mundo se nos viene encima. No pensamos en que podamos salir de eso, en que podamos cambiar nuestra vida. Nos sentimos mal, nos sentimos los más pecadores, nos sentimos que no valemos, y sobre todo si alguien ha dicho que no mereces, que no puedes, que no eres, que no te va a salir, que el negocio que quieres no va a funcionar, y lejos de ayudarte hay gente que te perjudica. Pero en Dios y en Cristo hay bendición. Dice el verso 26: dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno, lo más que pudo, y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan de ahí. Eso les gritó el rey. Los 3 jóvenes salieron del horno. Enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No se les había quemado la piel ni el pelo, y ni siquiera su ropa olía a quemado. Eso es lo que hace el Dios que todo lo puede. Lo que es imposible en lo natural, para Él es posible. Pero Él debe hallar algo en nosotros, y es confianza, sin importar lo que pase. Así que quiero decirte que sea lo que sea que estés pasando, enfermedad, crisis, o que pienses que no puedes cambiar tu vida, que no eres merecedor, déjame decirte que Dios quiere cambiar tu vida, quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere prosperarte, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así es su voluntad para sus hijos. Y el rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Impresionante. Dios cuida y salva a sus hijos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes, dijo el rey. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Y la gente verá cómo Dios cambiará tu vida, te bendecirá tanto que dirá lo que dijo el rey: no hay otro Dios que haga lo que hizo con estos jóvenes. Por lo tanto, ordenó que quien hable mal de este Dios
cambió ahora la posición del rey. Mira la posición del rey. Primero decía, a ver qué Dios lo salva. Y después que vio que el Dios Todopoderoso lo salvó, dijo lo siguiente: por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos. Y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Además, Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia.